Bueno, empezando con la parte 2 de colecciones, ¿sí? Quería dejar una idea, o quería terminar de cerrar una idea de la parte uno que quizá no, después la dejé en un comentario. Eh, Nosotros no podemos hacer una indexación, ¿sí? De un string, no podemos acceder a un solo valor, porque como ya vimos, un string se guarda en un array, y si nosotros hacemos una indexación, ¿sí? Mediante la anotación así de corchetes, no sabemos si nos va a devolver o un valor de bytes, o un carácter, o un clúster de gemas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cortar un string. ¿Qué es cortar un string? Hacer un string slice, ¿sí? Entonces eso lo que permite es que nosotros seamos más específicos en la indexación e indicar qué segmento, ¿sí? queremos del string, ¿sí? Entonces yo nunca, si yo declaro una variable, ¿sí? de tipo string, yo nunca, ¿sí? voy a poder hacer esto así. Yo nunca voy a poder hacer, bueno, imprimime, ¿sí? X y el índice 0, ¿no? Digamos, o sea, que me dé A nada más. Esto no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no pueden ser indexados, ¿sí? Lo que hay que hacer es un slice. ¿Qué es un slice? Bueno, desde el carácter número 1 hasta el 1, pero en este caso, como no puede saberse en tiempo de compilación, lo que hay que hacer es agregar un... Uy, perdón, lo que hay que hacer es agregarlo en una variable aparte. Entonces, como no podemos hacer, ¿sí? No podemos agregarlo así acá en tiempo de compilación cuando hacemos una función, vamos a hacer, bueno, de x quiero que me des la referencia de el carácter 0, que lo incluye, hasta el 2, que no lo incluye, o sea que va a tomar desde el 0 hasta el 1, o sea que va a tomar AS, ¿sí? Y yo hago punto y coma, guardo, y acá digo que me imprima B. Vean que lo que pasa cuando hago cargo run es que se imprime 0 y 2, pero en este caso me debería estar dando... ¿Por qué no me da? Ah, porque acá no le puse una referencia a qué variable, de x, ¿sí? Entonces ahí está. Ahora, cuando hago cargo run, vean que me imprime AS. Si yo quiero, ¿sí? que me dé del 0 al 1, que en este caso va a ser la palabra A, me va a tomar desde el 0 hasta el 1 sin incluirlo, va a incluir solamente el 0. Entonces ahí estamos cortando este slice x, ¿sí? para que me dé el primer carácter. Nosotros tenemos que ser mucho más específicos, porque como dice la documentación, nosotros no sabemos si cuando indexamos así nos va a dar un número de bytes, un Unicode, o un carácter, o un clúster de grafema. Lo que tenemos que hacer es indicar, cortar el array. ¿Por qué pongo la referencia? Porque digamos que después, si yo quiero imprimir, ¿sí? X, voy a poder imprimirlo todo. Si yo no pongo la referencia, ¿qué va a pasar? Que acá se está moviendo, o acá me dice que mira, no puede ser, no, o sea, no se sabe en el momento, ¿sí? Vean que si yo hago cargo run, veamos que nos dice el error. El error nos dice, mira, acá nos dice que no sabemos el tamaño al momento de compilación, ¿sí? Por lo que nosotros acá debemos agregarle, ¿sí? la referencia. Acá mismo nos dice, mismo el compilador nos da la ayuda de qué debemos poner. Entonces debemos poner siempre la referencia, ¿sí? Siempre debemos poner la referencia. Bien, acá dice, vean, la indexación es en un string, al menos es una mala idea porque no está claro cuál debería ser el tipo de evolución de la operación de la indexación de un string, ¿sí? Indexación, o sea, a acceder, no sé, así, ¿sí? Ustedes capaz acá piensan que, bueno, referencia de x nos está diciendo que de índice 0 nos está diciendo que nos devuelve el primer índice, el primer ítem, y acá dice que no sabemos qué nos va a devolver esa indexación, un valor de byte, un carácter o un clúster de gemas. Por lo tanto, RAS le pide que sea más específico si realmente necesita usar índices para crear secciones, ¿sí? Secciones son slice string, para cortarlos. Para ser más específicos en indexación e indicar si desea un segmento, en lugar de indexar usando estos corchetes, con un solo número debe usar los corchetes con un rango para crear un segmento que contenga los bytes particulares, ¿sí? Aquí ese será una referencia str que contiene los primeros 4 bytes del string.
Anteriormente mencionamos que cada uno de estos caracteres tenía 2 bytes, lo que significa que ese será 3A. ¿Qué pasaría si usamos esto? O sea, estamos refiriendo solamente al primer byte. La respuesta es que RAS entraría en pánico en momento de ejecución, ¿sí? Porque acá byte index 1 is not char boundary, ¿sí? ¿Por qué? Porque un carácter se representa de 0 a 2 bytes. Bien. Genial. Ese concepto lo quería dejar claro. Entremos en los hashmaps. Los hashmaps, ¿sí? Mapa de hash. Almacenamiento de claves con valores asociados, ¿sí? ¿A qué se refiere con llaves y valores asociados? Vamos a mover esto acá. Y si ustedes vienen de otro lenguaje, ¿sí? Como Java, o no sé si en Java, otros lenguajes como Java o como Python, o... Sé que JavaScript y Java lo tienen. Que tienen, más específico, Python tiene lo que se llama diccionarios, que es donde nosotros guardamos una clave y un valor. Entonces nosotros accedemos, ¿sí?, al valor mediante el nombre de la clave. O por ejemplo, cuando hacemos un JSON en JavaScript, nosotros accedemos al valor de un campo por el nombre de la llave. Entonces los hashmaps acá en RAS vendría a ser algo similar, ¿sí? La última de nuestras colecciones comunes es el hashmap de tipo hashmap KB, donde K y B van a ser diferentes tipos, ¿sí? Esto almacena una asignación de tipo K, ¿sí? Claves de tipo K. ¿Por qué de tipo K? Porque el nombre, ¿sí? O sea, la clave va a ser el nombre del valor, ¿sí? La clave va a ser esto. Nosotros vamos a tener acá una clave y vamos a tener un valor. Nuestro valor va a poder ser str, va a poder ser u8, va a poder ser flotante 32, ¿sí? Y todos estos valores van a ser lo mismo acá, ¿sí? Nosotros podemos tener una clave que sea string, ¿sí? Que sea u8, que sea f32, que sea booleano, ¿sí? Nuestra clave o nuestro valor puede tomar cualquier tipo de ¿sí? Entonces acá dice que la asignación de claves de tipo K a valores tipo B, ¿sí? Lo hace mediante una función de hash, ¿sí?, que determina cómo coloca estas llaves y los valores en la memoria. Muchos lenguajes de programación admiten este tipo de lectura de datos, pero a menudo usan un nombre diferente, como hash, mapa de objeto, tabla, no importan los nombres, ¿sí? Los hashmaps son útiles cuando se requiere buscar datos no usando un índice, ¿sí? Nosotros, acuérdense que cuando creamos una estructura, accedemos mediante dos puntos. Un enum, perdón. Cuando creamos una estructura, accedemos mediante un punto. Cuando queremos acceder al valor de una tupla, accedemos mediante un punto. Sí, mediante un punto o mediante los corchetes con el índice. Bueno, con los hashmaps, ¿sí? ¿Cómo vamos a acceder? Mediante su valor. O sea, específicamente si tiene una llave, ¿sí?, que sea equipo 1, si nosotros accedemos a la llave equipo 1, vamos a tener acceso a su valor, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier juego puedo hacer un seguimiento de puntaje de cada equipo en un mapa de hash en el que la clave es el nombre del equipo y los valores en el puntaje de cada equipo. Dado que el nombre de un equipo puede recuperar su puntaje. Bien, este es un ejemplo similar al que yo les dije. Repasemos la API básica de los mapas de hash en esta sección, pero muchas más cosas se esconden debajo de las funciones definidas en hashmaps, la biblioteca estándar. Ok, el hashmap va a venir de la biblioteca estándar, o sea que si nosotros nos vamos acá a la biblioteca estándar y ponemos std collections hashmap, me debería aparecer collection hashmap, acá está. ¿Ven? Acá dice que lo debemos traer así, o sea que nosotros vamos a poder usar hashmaps importándolos usando use std collections hashmap. Acá está, ¿sí? Esta es una función que nos va a permitir, ¿sí?, crear nuestros hashmaps, nuestras estructuras de datos tipo hashmap, ¿sí? Acá dice cree un nuevo hashmap. Puedo crear un hashmap vacío con el constructor new y agregarle elementos con el insert, ¿sí?, de la misma manera en la que nosotros usábamos antes, ¿sí?, la función de vector, y usamos un constructor new para usar un constructor vector,
si recuerdan, teníamos que asignarle qué tipo de dato iba a tener ese vector, o si no después, mediante la ejecución del programa, esos tipos de datos se podían inferir si nosotros hacíamos que el vector sea mutable y podamos agregar más datos en el vector. Así hacía una inferencia sobre el tipo de dato de la variable. Entonces en este caso declaro una variable x que vamos a hacer vamos a hacer referencia a una función asociada new. Y vean que acá me dice que el hashmap sí tiene un known en su clave y un known en su valor. ¿Por qué? Porque nosotros si creamos el constructor, luego tenemos que asignarle ¿sí? cuáles van a ser los tipos de datos que va a tener. Nosotros podemos hacer que la llave tenga una referencia str, ¿sí? y que el valor sea un u8. Entonces si yo guardo, vean que no me genera ningún tipo de error. Pero luego nosotros debemos hacer este hashmap mutable, ¿sí? porque acá lo estamos creando vacío. Debemos hacerlo mutable, ¿sí? para poder ¿sí? insertar. Vean que la función insertar es un método ¿sí? que nos da cuando tenemos un tipo de dato hashmap, que lo que nos dice es inserta así un par de llave y valor dentro del map, en este caso nuestro hashmap. Si el mapa todavía no tiene llave presente, se devuelve un none, ¿sí? Si el mapa tiene una llave presente, el valor es actualizado, ¿sí? y se devuelve el anterior valor, ¿sí? Si la llave no está cargada, ¿sí? No importa. Entonces acá va a tomar dos valores, ¿sí? Esta función insert toma dos valores. Veamos. Toma una referencia mutable del mapa, porque es donde va a ser, ¿cómo se dice? Va a cambiar los valores, y va a tomar una K, que en este caso K hace referencia a la key, que como yo especifiqué va a ser un literal string, y va a tomar un B, que va a ser el value, que va a ser un tipo de dato numérico u8. Entonces vamos a decir que la llave, ¿sí? va a ser K, equipo. Vamos a seguir el ejemplo que nos dio. Equipo 1, ¿sí? y nuestro valor va a ser que tiene un puntaje de 100. Entonces si yo guardo y pongo el punto y coma, y después imprimo ¿sí? mi hashmap, acuérdense que lo tenemos que hacer con el debug, ¿sí? Si yo imprimo después mi hashmap, vamos a borrar esto. Si yo imprimo mi hashmap, vean que lo que me da es que tengo ¿sí? un hashmap con una llave, con una llave con un key string que se llama equipo 1 y su valor es de 100. Nosotros podríamos hacer ¿sí? que nuestro valor acá, cuando creamos el hashmap, que nuestro valor también ¿sí? sea una referencia, o podemos decir que sea string en este caso, ¿sí? Entonces si yo guardo acá, me dice, mira, la función insert no concuerda con los tipos de datos esperados, ¿sí? Esperaba un string en el value y encontró un entero. Entonces nosotros vamos a pasarle un string, en este caso tenemos que usar string from, porque es un string, no es un literal string, y vamos a pasarle que el valor va a ser de 100. Entonces si yo guardo y cargo, vean que la llave es de tipo string y el valor es de tipo string 100, ¿sí? Nosotros podemos decir que en vez de que los equipos se referencien ¿sí? por un nombre, se van a referenciar por un valor, ¿sí? Por un número, que en este caso va a ser un i32 por defecto. Así podemos tener infinitos equipos representados por números. Acá me dice que esperaba un i32 y encontró un literal string, por lo que mi equipo se va a llamar o va a tener una llave 1. Entonces si yo guardo, vean que no tengo ningún error, cargo y vean que tengo un hashmap donde la llave es 1 y el valor es 100. Vamos a crear ¿sí? otro campo dentro del hashmap donde va a ser un equipo 2 que va a tener un valor de 500, y vamos a ver cómo se ve. Vean, acá tengo un hashmap que tiene dos pares de llave y valor. Uno, o su llave ¿sí? siempre van a ser de tipo dato numéricas, y sus valores van a ser de tipo string, literal string en este caso. No, string, ¿sí? no es literal string, es string. ¿Ven? Genial. Entonces acá importamos ¿sí? Desde la librería estándar la colección, el hashmap, creamos una variable mutable
de tipo hashmap new con el constructor y luego insertamos, ¿sí? Acá no especifica bien, ¿sí? El tipo de dato, pero es como lo vimos en el código, ¿no? Tenemos que darle la anotación, ¿sí? Que va a ser la llave i32 y el valor de tipo string, ¿no? Entonces acá dice, tengan en cuenta que necesitamos primero el useMap de la porción de la colección de la biblioteca estándar. De nuestras 3 colecciones más comunes, esta es la menos utilizada, por lo que no está incluida en las características introducidas automáticamente en el preludio. Eso es porque nosotros cuando hacemos un vector, directamente cuando hacemos vec ya nos importa, ¿sí? Directamente en el preludio, ¿sí? El vec 2 puntos y usar el constructor. En este caso, si yo, ¿sí? Tengo que hacer un hashmap, ¿sí? Vean que lo tengo que importar desde la librería Standard Collection y hashmap. ¿Por qué? Porque no está en el preludio. ¿Qué es el preludio en Rust? ¿Qué es el preludio en Rust? Vamos a ver qué es el preludio en Rust. ¿Qué es el preludio en Rust? Bien, mientras vemos eso, vamos a seguir con esto, ¿sí? Entonces vean que tenemos que importar la librería estándar porque no está en el preludio, ¿sí? Los hashmap también tienen menos soporte de biblioteca estándar. No hay una macro incorporada para construirlos, por ejemplo. Vean esto, no hay una macro, no como el vector que sí existía una macro para construirlo directamente. Al igual que los vectores, los mapas hash almacenan sus datos en un montículo, en el heap, ¿sí? Este hashmap tiene claves de tipo string y los valores de i32, en este caso, ¿sí? En este caso. Igual que los vectores. Los mapas hash son homogéneos, todas las claves deben tener el mismo tipo y todos los valores tienen que ser del mismo tipo. Es muy importante eso. Otra forma de construir los mapas hash es usando el método collect, ¿sí? En un vector de tuplas, ¿ok? Eso está bueno. Vamos a ver, ¿sí? Que hace bien el método collect en un vector de tuplas, donde cada tupla consiste en una clave y su valor. El método collect reúne esos datos en varios tipos de colección, incluido hashmap. Por ejemplo, si tuviéramos los nombres de los equipos y puntajes iniciales en 2 vectores separados, podríamos usar el método zip para crear un vector de tuplas, ¿sí? Un vector de tuplas, donde blue está emparejado con 10 y así sucesivamente. Entonces podemos usar el método collect para convertir el vector de tuplas en un hashmap, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos 2 vectores, nosotros podemos hacer un zip para hacer un vector de tuplas donde el primer dato del primer vector va a estar, ¿sí? En una tupla con el primer dato del otro vector. Entonces hagamos eso. Creemos 2 vectores con la macro vector y este va a ser equipo 1 y el otro va a ser equipo 2. Vamos a crear otro vector donde estén los puntajes. Recuerden que, como dijo la documentación, tienen que ser homogéneos. O sea que las llaves tienen que ser todas de un mismo valor y los valores tienen que ser todos del mismo... Perdón, las llaves tienen que ser todas del mismo tipo y los valores tienen que ser todos del mismo tipo. No pueden ser de diferentes tipos. Bien, creamos una nueva variable que va a ser vector fusionado, donde vamos a hacer que vector 1, ¿sí? Se fusione, como hace acá. Tiene que iterar, ¿sí? Tiene que hacer un iter punto zip. ¿Por qué tiene que hacer un iter? Porque tiene que iterar sobre cada elemento primero, ¿sí? Acá dice que nos retorna un iterador sobre el slide. Tiene que iterar sobre cada elemento y luego, ¿sí? Debe unirlo, ¿sí? A otro. Este zip que toma una referencia, ¿sí? Del objeto y toma otro que va a ser de tipo dato u, donde también va a ser un iterador, ¿sí? Entonces va a tomar el vector 2 y vamos a tener que hacer un iter, ¿sí? Y ahí vamos a crear, ¿sí? Un vector. Vamos a imprimirlo para que lo vean. Ahí vamos a crear un vector que va a ser vector fusionado. Entonces esto, ¿qué nos devuelve? Un iterador. Ah, nos está devolviendo un iterador acá. Entonces veamos esto que nos dice sobre iter.collect. Acá está, .collect. Me faltó el collect.
falta el tipo de anotación. Que como nos devuelve un connect, nos devuelve un hashmap, por lo que tenemos que poner acá hashmap de referencia str, referencia str, coma, u8. Acá me dice que no puede ser. Ok, acá me está dando un error. Veamos por qué. Veamos steam.iter.zip initial.collect .iter.zip vector. Porque estoy haciendo vector 1 en vez de vector 2. Ahí está. No puedo encontrar vector 2 en este scope. Esto va así. Gonna be built for an iterator for referencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque infieren los valores ya. ¿No? Necesita el tipo de anotación. Veamos esto. Vamos a ver el tipo hashmap str, u8. Si yo guardo, me da error. ¿Me da error de qué? Que no sé cómo. Entonces tiene que ser referencia. Si yo guardo esta referencia, me dice que no va. Pero me da un error del collect. Un error del collect me da. Cambiémosle u8 a i32. O quizá. Porque es i32 acá. Pero tampoco. Este es referencia str, este es i32. Vector 1, vector 2. Ok, veamos qué me dice acá, porque acá veo que la anotación la está haciendo diferente a la que yo la estaba haciendo. Entonces, antes de ver eso, yo quiero ver esto. Implementación de iter. No, ok, bueno, listo, sí. Punto collect. No entremos, sí, en detalles. Sí. No entremos en detalles. Listo, a ver qué dice. La anotación de tipo hashmap abajo y abajo es necesaria aquí porque es posible recopilar en muchas estructuras de datos diferentes y RAS no sabe cuál quiere, al menos que usted especifique para los parámetros de clave y los tipos de valor. Sin embargo, usamos guiones bajos y RAS puede inferir en los tipos que contienen hashmap en función de los tipos de datos de los vectores. Ok, si le ponemos un underscore, automáticamente infiere si este tipo de dato, ¿sí? Infiere, ¿sí? en los valores de los vectores, ¿sí? Espérenme que me estoy quedando sin batería. Genial. Ok, sigamos. Acá estamos entonces. Repasemos. Perdón, vamos a imprimir nuestro hashmap y vamos a ver que equipo 2 es con equipo 1 y equipo 1 ven. Entonces equipo 1 va con este y equipo 2 va con este, ¿sí? Respectivamente van con los valores, ¿sí? de del vector. Acá dice zip up 2 iterators in a single iterator of pair, ¿sí? Entonces los dos tienen que ser iteradores, ¿sí? Entonces va a retornar, ¿sí? un nuevo iterador, ¿sí? que va a iterar sobre dos iteradores más, retornando, ¿sí? una tupla donde el primer elemento que viene del primer iterador y el segundo elemento que viene del segundo iterador, ¿sí? Genial. En otras palabras, the zip 2 iterators together, ¿sí? in a single one. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto, el zip, ¿no?
Por lo que yo entiendo. Esperen que borro esto. Está haciendo esto. Acá tenemos una tupla. Acá tenemos otra tupla. Tenemos acá, 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 acá. Lo que hace, ¿sí? Iterator. Perdón, lo que hace zip. Lo que hace iterator es devolvernos un iterador de cada uno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un iterador de cada uno? Es que nos devuelve este. Es como un iterador, ¿sí? No más que nada. Después, ¿qué es lo que hace zip? Es sobre este, si hacemos zip con este, que es un iterador, los dos son iteradores, nos va a devolver un iterador, otro iterador, sí, pero de pares. ¿De qué pares? De un par de esto, un par de esto, un par de esto, ¿sí? Entonces va a armar una tupla, ¿sí? ¿De qué? Va a armar una tupla, ¿sí? Va a armar, perdón, un vector de tupla. Un vector de 3 tuplas en este caso. Donde cada tupla, ¿sí? Va a tener un valor. Y acá va a tener otro valor, ¿sí? Va a tener un valor y otro valor. Que va a ser este valor y este valor, ¿sí? Entonces, eso va a pasar. Bien. Sigamos con lo que dice. Hashmap y propiedad, ¿sí? Para los tipos que tienen implementado el trade copy como i32, los valores se copian en el hashmap. Entonces, para los valores de propiedad como string, los valores se moverán en el mapa. ¿Por qué? Porque string no tiene el método copy, ¿sí? No, acuérdense que no tiene el método copy. En cambio, los tipos de datos primitivos sí tienen el método copy. Entonces los valores se van a copiar en el hashmap. Entonces para los valores con propiedad como string, los valores se moverán al hashmap, ¿sí? Y el hashmap será propietario de esos valores como se muestra acá, ¿sí? Si nosotros creamos dos, ¿sí? Tipo de datos de string, creamos un hashmap, ¿sí? Y los pasamos, ¿sí? Al mapa, vean que después no vamos a poder utilizar, ¿sí? Esas dos variables, ¿sí? Porque no son válidos después de ese punto, ¿sí? Vean que si nosotros compilamos esto, nos debería dar los errores, ¿sí? No me da acá ningún error, ¿sí? Porque no estoy... Ah, bueno, no me deja editar, pero copiémoslo. Pegámoslo e imprimamos, ¿sí? Acá field name. Entonces si yo imprimo, vean que acá me dice, mira, se movió el valor de field name, no puedes imprimirlo. ¿Por qué? Porque lo movió acá. Si yo acá hiciera un punto clon y acá hiciera... No, si hiciera ese punto clon sí pudiera. Sí podría. Ven que acá me lo imprime. Pero como por defecto no tiene el trade copy, como si tienen los números. Por ejemplo, si yo hago un let x es igual a vamos a decir campo 3. Pero tiene que ser, ok, voy a hacer un toString, ¿sí? Y el valor que va a ser un... perdón, este hashmap tiene que los valores sean string también. No, bueno, pero les voy a dar este ejemplo de... Bueno, no les voy a dar el ejemplo, pero entienden que si acá el campo de este hashmap, ¿sí? Fuera de tipo fuera de otro tipo, si pudiera. Entonces, acá dice, si insertamos referencias a los valores de hash, los valores no se moverán al hashmap. Los valores que apunta, a los que apunta la referencia, deben ser válidos por lo menos mientras para el hashmap. Lo dejo abierto. No dejes abierta la parte de allá porque el perrito se puede saltar.
Ok, si insertamos, no podemos usar variables defined, ok, listo. Si insertamos referencias a los valores del hashmap, los valores no se moverán al mapa hash. Los valores a los que apunta la referencia deben ser válidos por lo menos mientras el mapa hash sea válido. Otra vez, si insertamos referencias a valores en el hashmap, los valores no se moverán al hashmap. Los valores a los que apunta la referencia deben ser válidos por lo menos mientras el hashmap sea válido. Hablaremos más sobre esta sesión sobre validación de referencias con periodos en el capítulo 10. O sea que puedo pasar referencias. A ver. Si paso una referencia. El tema es que si paso una referencia cambiaría el campo, ¿o no? ¿No? ¿No cambia? Ah, entonces siempre debería pasar referencia. Entonces acá sí puedo hacer un print de field name, ¿sí? Ok, si paso una referencia sí puedo. El tema es que siempre debería pasar una referencia, entonces. Y si yo lo hago, o sea, después tengo que asegurar de que estas variables sí tengan el tiempo de vida. Acceso a los valores en un hashmap, ¿sí? Vamos a acceder a los valores. Ya vimos cómo ingresar valores, ¿sí? Ya vimos que el hashmap, ¿sí? Le podemos ingresar valores mediante insert, ¿sí? En el caso de que nosotros queramos, ¿sí? Como dice acá, acceder a los valores, vamos a tener que hacerlo, ¿sí? Proporcionando su clave, ¿sí? Nosotros vamos a acceder a los valores mediante su clave con el método get. Bien, entonces, ¿cómo utilizo el método get acá? Guarda, ¿sí? El valor en una variable y hace hashmap, en este caso es score.get, y pasa una referencia del team name. ¿Por qué una referencia? Veamos eso. Aquí score tendrá el valor asociado al equipo blue, ¿sí? Score tendrá asociado, ¿sí? El equipo blue. Acá scores, ¿sí? Es el hashmap. Y acá me dice que la variable score tendrá el valor asociado al equipo blue, ¿sí? Porque team name, ¿sí? Tiene el valor blue. Entonces acá está haciendo un get, ¿sí? Una referencia de este valor, que en este valor es blue. Entonces como acá en nuestro hashmap, ¿sí? Hay un par de llave y valor que tiene la llave blue, acá está con este get pidiendo, ¿sí? Que le devuelvan el valor, ¿sí? Que tiene la llave blue. Entonces acá score, ¿sí? Tendrá el valor asociado con el equipo blue porque estamos guardando una variable y el resultado será sum de una referencia 10. El resultado se envuelve en un sum porque get revuelve un option, ¿sí? De referencia del valor, ¿sí? Si no hay ningún valor para esa clave, el hashmap, su método get, va a devolver un num. El programa deberá manejar la option en una de las formas que cubriremos en el capítulo 6. Genial, ok. Bueno, a ver. Entonces, vamos a ver esto. Ya creamos un hashmap. Y acá vamos a poner un map.insert. Vamos a insertar un campo 1 con el valor 10. Listo. Genial. Ahora vamos a guardar, ¿sí? En una variable el valor de campo 1. Entonces, ¿cómo accedemos al valor, ¿sí? Con la llave campo 1 del hashmap? Hacemos map.get. Y si vemos el método get nos dice que retorna una referencia del valor correspondiente a la llave, ¿sí? La llave podría ser borrada, que dice the key may be any borrowed for the maps key type. No sé qué significa eso, pero lo más importante es que revuelve una referencia al valor, ¿sí? Devuelve una referencia al valor. Entonces hagamos get y dice que esto devuelve o toma como, primero que toma como parámetro, ¿sí? Como, perdón, argumento, toma como argumento
una referencia del aquí. Entonces acá tengo que hacer en este caso, como un literal string, ¿sí? Es una referencia, ya no hace falta que le ponga referencia. Entonces acá puedo decir que quiero el campo 1, ¿sí? Esto que me va a devolver un option. ¿Qué nos devolvían los options? Vayamos acá. Option. ¿Qué nos devolvían los options? Nos devolvían o algo o nada. ¿Ven? Acá dice, the option representa un optional value, ¿sí? Entonces, el tipo option representa un valor opcional, ¿sí? Cada option puede ser o algo que contiene un valor, ¿sí? O nada, que no contiene nada, ¿sí? Entonces nos va a devolver este tipo, porque option es un tipo, vean que devuelve, ¿sí? Un option de una referencia del valor. Entonces nos va a devolver una referencia 10. Entonces en este campo va a haber un option de i32. Si yo imprimo, nos va a devolver, ¿sí? Un option, un valor campo 1, que en este caso, como en el método display tengo que hacer option, valor campo 1. Si yo imprimo esto, ¿por qué no me deja? Ahí está. Si yo imprimo esto, vean que me va a dar un sum referencia 10, ¿sí? ¿Ven? Un sum, ¿sí? De una referencia, ¿sí? ¿Ven? Genial. Entonces, acá, bueno, ya vimos cómo acceder al valor, que lo hacemos con el método get, que nos va a devolver un sum. Nosotros también podemos, ¿sí? Podemos tratarlo de otra manera, ¿sí? Podemos crear que esta variable sea mutable. No le damos un valor, ¿sí? Lo que hacemos es un match de esto y decimos que, bueno, sí, es un sum de un valor, ¿sí? Va a hacer que la variable valor campo 1 sea igual al t. Y en el caso de que sea non, vamos a decir que imprima un qué lástima, no tiene nada. Si yo guardo y elimino use binding, ok, me dice que use binding porque valor campo 1 posiblemente esté inicializada y no tenga ningún valor, pero en este caso sí va a tener un valor. Valor campo 1, valor campo 1. A ver, voy a hacer cargo run y voy a ver qué error me da. Voy a hacer cargo run otra vez porque tenía un valor. Acá me dice binding declare here but left initialization, ¿sí? Binding initialization here in some condition. Valor campo 1 you here but it is possible. Ok, me da un error de que posiblemente sí no esté inicializada. El tema es que acá yo ya le estoy dando un valor, ¿o no? No. Acá en el código lo que debería hacer es, en vez de decirle solamente esto, vamos a decirle, o vamos a hacer una llave y vamos a poner otra línea de código que diga que valor campo 1 es igual a 0. Entonces ahí no me debería dar ningún error. ¿Ven? Acá me dice que encontré una referencia de 0, pero tenía que ser ok. Encontrar una referencia, ok, vamos a hacer esto, listo, ya está. Hacemos cargo run y vean que me dice que el valor de campo 1 es igual a 10. En el caso de que no encuentre, ¿sí?, este campo 1 y diga campo 2, nos debería dar 0. ¿Ven? Qué lástima, no tiene nada, 0. ¿Se ve? Genial. Listo. Así es como podemos manejarlo, o lo manejamos de la otra manera. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá podemos iterar sobre cada par de clave y valor en un mapa hash de manera similar como lo hacemos con los vectores usando bucle for. Bien, hagámoslo. Borremos todo esto. Creemos 3 campos más, que sea campo 3. Que sea campo 2, campo 3 y que tenga valor de 20 y de 30. Genial. Guardamos y lo que vamos a hacer ahora es hacer un for element. El elemento in map punto map, vamos a hacer map, vamos a hacer un print,
¿sí? ¿De qué? Podríamos hacer un print de la llave y el valor. Entonces acá vamos a hacer elemento, como es una tupla, 1, uy, no sé qué puse, elemento, punto, 0, coma, elemento, punto, 1. Entonces, en la primera llave se está guardando, ¿sí?, la llave, y en el segundo se está guardando el valor. Si yo hago cargo run, vean que me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque acá seguro me está importando eso y no es necesario. Hacemos cargo run y vean que me imprime que el campo 3 es 30, el campo 2 es 20 y el campo 1 es 10. ¿Por qué me lo imprime así y no me lo imprime al revés? Porque si nosotros vemos cómo se guardan los datos en un map, se guardan así. Si nosotros tenemos un hash map, ¿sí?, se va a guardar así, ¿sí? Digamos que estos son los campos. Bueno, se va a guardar así. Si yo hago un insert, ¿sí?, acá se va a guardar la llave y el valor. Si yo hago otro insert, se va a guardar la llave y el valor. Si yo hago otro insert, se va a guardar la llave y el valor, ¿sí? Entonces, este era el primero, este era el segundo y este era el tercero. Ahora, si yo hago un bucle for, ¿sí?, si yo hago un bucle for de esto, ¿qué va a hacer? Va a ser un bucle for y va a iterar, y el primer elemento que va a agarrar va a ser el último que se ingresó. Entonces, lo primero, en la primera vuelta del for, ¿sí?, va a imprimir ¿qué? El tercer elemento que se ingresó, y en este caso el tercer elemento que se ingresó al hash map, ¿sí?, es este. Entonces por eso primero se imprime este campo. Después va a pasar por el otro y va a imprimir esto, y va a terminar con el último y va a imprimir el primer campo que se ingresó, que en este caso es el último que se itera. ¿Cómo hacemos para que sea al revés? Hacemos map.reverse, que dice reverse capacity for the last condition, more elements can be inserted in the hash map collection. Ok, básicamente esto debería ser un reverse. Oh, no me deja hacer un reverse. Remove, reverse, try reverse. No me deja hacer un reverse. Bueno, pensé que se podía hacer un reverse. Pero por ejemplo, si nosotros creamos un vector, que vamos a hacerlo con la macro. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Si yo imprimo esto, o si yo hago un for y in vector. Ah, pero si hago un iter, sí, ¿no? Map.iter .reverse .rev. Ahí está, ahora sí o no. No, tampoco. Ah, porque me está dando este error. A ver, borramos esto. ¿Qué pasa si esto sí? No, tampoco. No me deja, no, es todo un lío. Bueno, pero por ejemplo, vamos a borrar esto. Vamos a hacer esto así y vamos a hacer. Vean que en el vector sí se puede hacer. Si hacemos for i in vector.iter, que lo que hace es regresar a un iterador.rev. Este rev lo que hace es reversa así la dirección del iterador. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero como estamos haciendo un reverse y el iterador acá nos devuelve un iterador, como el vector se convierte en un iterador, el reverse lo que hace es ese iterador, ¿sí?, cambia la dirección. Entonces vean que si yo ahora hago un print de i, vean que se imprime primero el 5 y hasta abajo el 1. Si yo le quito este rev, cargo run, se imprime desde el 1 hasta el 5. Bien, genial. Entonces ya vimos cómo, ¿sí?, vamos a imprimir un mapa, un hash map. Veamos qué sigue. Este código en primera, ok, key y value, ¿sí? Nosotros directamente podemos acceder al elemento, podemos poner un elemento que en este caso lo va a reemplazar por una tupla y después podemos descomponer la tupla, o en vez de poner elemento podemos poner una tupla directamente y poner key y value, ¿sí?
Entonces acá en vez de poner elemento 1 acceder a la tupla mediante la notación de puntos, ponemos key y value. ¿Por qué no tengo que poner dos puntitos y signo de pregunta? Porque acá, si ven, el literal string tiene el método display, ¿sí? Y el value también, como es de tipo iterativo, tiene el método display. Entonces si yo hago cargo run, vean que me lo imprime, ¿sí? Directamente. ¿Ven? Ahora, ¿por qué me lo está imprimiendo al revés? ¿No? Antes se imprimía al revés y ahora me lo imprime así. A ver, veamos. ¿O siempre fue así? ¿Siempre fue así? Sí, ¿no? Pero hubo otras iteraciones donde empezaba por el 30. ¿O yo me confundí? Creo que yo me confundí, ¿no? Ven, acá empezaba por el campo 3, 30, campo 2. ¿Por qué? Ahora campo 2, campo 3, campo 1, campo 3, campo 10, campo 1, campo 3, campo 2, campo 1, campo 2, campo 3. ¿Por qué pasó eso? Ahora hagamos otra vez. Cargo run. Campo 2, campo 3, campo 1. Ah, vean, campo 3, campo 1, campo 3. Campo 1, campo 2, campo 3. Campo 1, campo 2, campo 3. Campo 3, campo 1. Ah, vean. A ver, vamos a ver. Vamos a imprimirlo, ¿sí? O sea, vamos a preguntarle. Ah, acá no. ¿Qué le preguntamos acá? Ah, que es el preludio. Al preludio en RAS se refiere a un conjunto de elementos que se importan automáticamente en todos los archivos del código fuente de RAS sin necesidad de una declaración explícita de importación. Entonces, ¿qué es el preludio? ¿Sí? Es una importación automática de algunos archivos fuentes, ¿sí? De RAS sin necesitar de una declaración explícita. Bien, eso es muy importante. Genial. Entonces, el preludio de RAS es proporcionado por el std prelude. Ok, este módulo es parte de la biblioteca estándar y contiene una serie de declaraciones use. A ver. Prelude. Sí, este prelude trae todo, me imagino. Ven. Vean que este prelude declara un montón de cosas. A ver. Use. Ven, este es todo el prelude. Ok, genial. Entonces vamos a decirle, en este código, cada vez que lo compilo, me da una salida desordenada del hash map. En cada ejecución es diferente. ¿Por qué? Listo, preguntémosle. El comportamiento que estás observando, donde la salida del hashmap se muestra desordenada en cada ejecución, se debe a la naturaleza y la implementación del hashmap en RAS. El hashmap en RAS no garantiza un orden específico para los elementos almacenados. Esto se ve a que internamente utiliza una estructura de datos llamada tabla hash, que organiza los elementos de manera eficiente para su búsqueda y recuperación, pero no necesariamente mantiene el orden predecible. La implementación de la tabla hash en RAS utiliza una función de dispersión, hashing, para asignar claves en ubicaciones dentro de una estructura de datos. Esto le permite una búsqueda y recuperación de rápido de elementos por clave, pero no garantiza un orden específico al iterar sobre ellos. Por lo tanto, al iterar sobre un hashmap en RAS, los elementos pueden aparecer en orden diferente en cada ejecución. Esto se ve a que la tabla hash puede reorganizarse internamente según los factores de capacidad y la distribución de claves. Si necesitas un orden en los elementos de hashmap, puedes considerar usar una estructura de datos diferente como un bit-tree map. Contiene el orden. Ok. Entonces, por la naturaleza del hashmap, ¿sí?, no se va a almacenar, ¿sí?, en un orden determinado. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, está hecho para que se llame, ¿sí?, por la clave, no para mantener un orden. Entonces, por eso cada vez que hacemos, ¿sí?,
cargo run. Acá se ve de una manera, que se ve campo 1, campo 3, campo 2, y en la otra se ve campo 1, campo 3, campo 2 igual, campo 2, campo 3, campo 1, campo 2, campo 3, ¿ven? Va cambiando el orden. Actualización de un mapa hash. Aunque la cantidad de claves y valores puede crecer, cada clave solo puede tener un valor asociado a ella, ¿sí? Entonces va a haber una sola clave para cualquier valor. Cuando se desea cambiar los datos de un hashmap, puede decidir cómo manejar el acceso, ¿sí? Cuando la clave ya tiene un valor asignado, puede reemplazar el valor anterior por un nuevo valor sin tener en cuenta el valor anterior. Puede mantener el valor anterior e ignorar el nuevo valor, solo agregando un nuevo valor si la clave no tiene ya un valor. O puede combinar el valor anterior y un nuevo valor. Veamos cómo hacer cada uno de estos tres. Vamos a sobreescribir un valor. Si insertamos una clave, ¿sí? y un valor en un mapa hash e insertamos esa misma clave con un valor diferente, el valor asociado con esta clave será reemplazado, ¿sí? Aunque el código en el listado 824 se llama insert dos veces, el mapa hash solamente contendrá un par de clave y valor, porque estamos insertando el valor para la clave del equipo azul en ambas ocasiones. Ok, ¿qué quiere decir esto? Yo creo un hash, un mapa hash, ¿sí? Le agrego, ¿sí? una clave blue con un valor de 10. Si yo vuelvo a llamar al método insert con la misma clave con otro valor, se va a sobreescribir el valor anterior a esa clave, ¿sí? Entonces, quedémonos con este mapa, ¿sí? Y hagamos esto. Vamos a hacer un print, ¿sí? Pero un print de ¿qué? Un print de map.get. ¿Qué cosa? ¿Qué clave? Campo 1. Bien. Campo 1 en este caso vale 10. Si yo hago un print, vean que me dice son 10. Entonces si yo vuelvo a llamar a mapa.insert con el mismo campo 1, o sea con la misma llave, con otro valor, le cambio el valor a 20 ahora en este caso. Si yo ahora me fijo qué valor tiene campo 1, vean que me da un valor de 20. ¿Por qué? Porque se sobreescribió, ¿sí? el campo anterior con su anterior valor. Genial. Si yo ahora vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? con el valor de 30, vean que después de esta línea, ¿sí? el campo 1 va a valer 30. Pues si yo hago esto, si yo este lo pongo acá y este lo pongo acá, pongo punto y coma, vamos a imprimir, ¿sí? todos sus, para que se entienda, esto va así. Bien, entonces vamos a ver qué valores tiene. Ven, entonces hasta acá campo 1 tiene valor de 10 porque ingresa esta línea que sobrescribe el campo 1 con este valor. Eso quiere decir que después de esta línea, ¿sí? campo 1 vale 20 como se ve acá, pero vale 20 hasta esta línea, porque acá se sobrescribe con 30. Entonces campo 1, ¿sí? después de esta línea vale 30, ¿sí? y vean que sí, después de esta línea yo, ¿sí? sigo, ¿sí? imprimiendo 30, preguntando por el que me imprima así el valor, vean que me imprime 30. ¿Ven? Entonces eso es sobreescribir, ¿sí? el valor, ¿sí? de una llave. Ok, acá podemos solo insertar un valor si la clave no tiene valor. ¿Cómo es eso? Acá es común verificar si una llave en particular tiene un valor. Si no lo tiene, insertar un valor para ella. Si no lo tiene, insertar un valor para ella. Los mapas hash tienen una API especial que se llama entry, que toma la clave que desea verificar como parámetro. El valor de retorno de entry es una numeración, ¿sí? llamada entry, que representa un valor que podría existir o no. Es como un option, ¿sí? Digamos que queremos verificar si la clave del equipo amarillo tiene un valor asociado. Si no es así, queremos insertar un valor 50. Y si lo mismo para el equipo azul, usando la API de entry. Entonces, vayamos a ver entry. Entonces tiene entry, ¿sí? Este es el enum entry y tiene sus variantes, ocupado o vacante, ¿sí? Entonces tiene, ¿sí? una entrada ocupada o tiene una entrada que tiene una vacante. Bien, entonces vamos a recibir estos dos tipos, ¿sí? de variantes. Entonces veamos eso. Preguntemos, ¿sí? por un valor. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer let x es igual a, o let valor es igual a map.entry, que me dice dada una llave, ¿sí?
gets a given key corresponding an entry in the map. Ok, entonces vamos a darle una llave. ¿Qué llave le vamos a dar? Campo 1. ¿Quién me va a devolver este campo 1? Un entry de str y un string. ¿Qué me está dando str? Me está dando el campo, me está dando el valor. Entonces si yo imprimo, ¿sí? Valor, esto me debería devolver, ¿sí? Un entry occupied key campo 1 value 30. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me está dando acá? Entonces es un entry con occupied entry. ¿Ven? Occupied entry. Que occupied entry es de tipo A, K y B. A no sé qué es, K es la key y B es el valor. Veamos esta estructura. ¿Sí? Esta estructura lo que hace es... ¿Dónde está? Es parte de la enumeración de entry. ¿Dónde está? ¿Dónde está entry? Entry. No, bueno, pero esto ya meternos mucho. Pero bueno. Ok, acá no toma el insert. Acá toma un entry. Acá le pasa hello. Acá dice, usando el método entry para insertar solo si la clave ya tiene un valor. El método orinsert en entry se define para devolver una referencia mutable del valor de la tecla entry correspondiente si esa clave existe. El método orinsert en entry se define para devolver una referencia mutable del valor de la tecla entry correspondiente si la clave existe y si no. Inserta un parámetro como nuevo valor para esa clave y devuelve una referencia mutable del nuevo valor. Esta técnica es mucho más limpia que escribir una lógica nosotros mismos y además juega mejor para el comprobador de préstamos. Al ejecutar el código 825 imprimirá hello 50 blue 10. Ok. La primera llamada de entry, o sea esta, insertará la clave para el equipo amarillo con el valor 50 porque el equipo amarillo ya no tiene un valor. Y la segunda llamada de entry no cambiará la hash map porque azul ya tiene un valor que es 10. A ver si entendí. Map.entry gets a given key corresponding entry in the map for any place. Vamos al ejemplo. Vamos a poner entry. Va a tomar una llave. Ok. ¿Qué llave va a tomar? Campo 2. ¿Hay un campo 2? No hay un campo 2. Bien. ¿Y esto qué me va a devolver? ¿Un true un false? No. ¿Esto me devuelve qué? Let x es igual a print vacante. Ok, es vacante. Entonces hacemos un punto. No, entonces acá podríamos hacer un match, ¿no? Podríamos hacer un match de qué? De x. Podríamos hacer un match x. ¿Sí? Y en el caso de que sea entry. Acá está, ¿no? Entry. Vacante. Vamos a hacer un print de está vacante el nombre T, ¿no? Y si es std collection occupied T, vamos a decir print está ocupado el key. Ni siquiera sé igual si T es eso, no, ven. Ah, no implementan el método display. No, entonces es una estructura esto, Y si hago un punto, si hago un punto,
Llega un punto. Me da la aquí, ¿no? Acá me dice que me da la aquí. Y llega un punto. Me da la aquí. Bien, a ver esto. Está vacante el nombre campo 2. Bien. Está vacante el nombre campo 2. Y si está vacante el nombre campo 2, podríamos hacer un or insert, ¿no? Pero pongamos campo 1. No me debería estar vacante el campo 1, me debería decir está ocupado el campo 1, ¿ven? Genial. ¿Qué otras cosas tiene? ¿Qué será el into key? Está ocupado. ¿Y qué pasa si hacía? Lo mismo. Key que me devuelve. Gets a reference to the key that will be used when insert a value through vacant entry. Y sí. ¿No? Podríamos hacer igual acá un x.orentry. X.orentry. O insert era. Or insert. ¿Qué es or insert? Ensure that the value is in the entry by inserting the default if empty and returns a multiple. Ok. Entonces si está vacante, vamos a decir que ingrese ¿qué? Un valor 100, ¿no? ¿O no? Ok. Vamos a poner llaves, vamos a poner un print de jajaja, esto no me debería dar nada. Bien, y después de este jajaja vamos a poner un x.orentry o insert era. No, o insert, ¿qué cosa? Un valor de 100. De 1000. Listo. Vamos a hacer una referencia. Ah, pero se movió. ¿Dónde se movió? Oh, ¿dónde se movió? ¿Acá se movió? No creo que se haya movido acá. Ahora sí. Cargo run. Está ocupado el campo 1. Después de terminar todo esto, vamos a hacer un print de... ¿De qué? De X. No, de X no, de map. Hay campo 1 nomás. Ah, pero no es mutable, no, nuestro map. Ah, sí es mutable nuestro mapa. Otra vez, leamos esto otra vez porque no entendí nada entonces. Es común verificar si una clave en particular tiene un valor, y si no lo tiene, insertar un valor para ella. Los mapas hash tienen una API especial que se llama entry, que toma la clave que desea verificar como parámetro, pero no sabía que los mapas hash podías ingresar. A ver, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer todo de vuelta. Todo de vuelta vamos a hacer. Primero, vamos a crear un mapa. Que va a ser un hash map. New. ¿Sí? Entonces, a este mapa lo vamos a hacer mutable. Pero la pucha. Vamos a hacer mutable. Uy. Qué problemas, Vamos a hacer mutable. Bien. Ahora vamos a hacer mapa.insert y vamos a decirle 1. No, vamos a poner al revés. Valor. No, vamos a poner Q1, 1. Bien. No, 1 no.
1, ahí está. Genial, listo. Vamos a hacer lo mismo con 2. Y ahora voy a verificar si se puede poner una llave sin un valor. A ver. No, me dice que espera 2 argumentos. Si pongo 0, sí. Si pongo 2, sí. Pero le voy a poner 3. Sí. Entonces, y a este le voy a poner 3 también. Entonces, acá me dice que entry, ¿sí? Me devuelve una numeración llamada entry que representa que un valor que podría existir o no. ¿Sí? Entonces, si yo hago let existe es igual a mapa.entry y qué llave key 1, esto nos debería volver un entry. Vamos a imprimir, ¿sí? La variable existe y nos debería volver que la variable existe es una vacant entry. ¿Por qué? Porque no existe, o sea que está vacante esa llave. Si hacemos key 1 nos va a decir que es de tipo occupied entry, ¿sí? Genial, eso ya lo entendimos, ¿sí? Bien, digamos que queremos verificar si la clave del equipo amarillo tiene un valor asociado, o sea, este. Si no es así, queremos insertar el valor 50. Y lo mismo para el equipo azul, ¿sí? Entonces, verificamos, ¿sí? Acá dice, utilizando el método entry para insertar solo si la clave ya tiene un valor. Entonces, entry, ¿sí? Or entry, or insert. ¿Qué es el or insert? Vamos a ver. Or insert. Bien. Ensures a value in the entry by inserting the default if empty. Eso quiere decir que si está vacío le va a ingresar ese valor, ¿sí? Y va a devolver una referencia mutable del valor de entry. Ok. Si la llave 1, ¿sí?, no tiene un valor, vamos a ponerle un valor de 10. Hacemos cargo run. Me devuelve un 1. ¿Por qué? Porque es una referencia mutable de este valor, me imagino. Pero ahora vamos a imprimir, ¿sí?, el mapa. No se debería haber cambiado, ¿sí? Vamos a imprimir el mapa. No se debería haber cambiado, ¿Ven? No se cambió. No se cambiaron, Pero en el caso, ¿sí?, de que, por ejemplo, verificamos de que está aquí, no tiene ningún valor, debería agregarse, ¿sí?, esa llave con este valor, ¿sí? Entonces básicamente entry, ¿sí?, verifica de que haya un valor. O sea, lo que verifica entry es que la llave que le estamos pasando como argumento nos va a devolver si está vacante o si está ocupada. En el caso de que esté ocupada, no vamos a poder hacer nada. O vamos a poder hacer cosas, pero lo más importante es verificar si no está ocupada. Si no está ocupada, vamos a poder hacer este método onInsert y vamos a poder agregarle, sí, un valor. Básicamente es eso, ¿sí? Es eso, ¿sí? Veamos esto. Acá este hashmap lo único que tiene es una llave blue con el valor 10. Entonces acá lo que está haciendo es verificar si hay una llave que se llama hello. Y como no hay una llave y tiene el método onInsert, el mapa va a agregar ahora una llave hello con el valor 50. Está verificando si hay una llave blue. Como la llave sí existe, nos va a devolver un occupied y este onInsert no se va a hacer, ¿sí? Veamos. El método onInsert en entry se define para devolver una referencia mutable del valor, ¿sí?, correspondiente si la clave existe, ¿sí? Si la clave existe nos devuelve una referencia mutable del valor. Y si no, inserta el parámetro como el nuevo valor para esta clave y devuelve una referencia mutable del nuevo valor. O sea que si yo ahora imprimo existe, me va a devolver 10, ¿ven? Sí, entonces eso es muy bueno. Ok, esto es mucho mejor porque es mucho mejor que una técnica nuestra. Bueno, al ejecutar el 825 imprimirá hello y blue 10, ¿sí? La primera llamada entry insertará la clave para volver a amarillo 50 porque el equipo amarillo ya no tiene un valor. La segunda entry no cambiará nada porque el valor del equipo azul ya tiene un valor de 10. Bien, actualización de un valor basado en el valor anterior. Ok. Otro caso común para los mapas hash es buscar el valor de una clave y luego actualizarla en función del valor anterior. Por ejemplo, el listado 826 muestra, ¿sí?, un código que cuenta cuántas veces aparece
cada palabra en algún texto. Muestra el código de cuántas veces aparece una palabra, cada palabra en algún texto. Utilizamos un hash con las pruebas como teclas e incrementos de valor para realizar un seguimiento de cuántas veces hemos visto esa palabra. Si es la primera vez que vemos una palabra, primero insertamos el valor 0. A ver, este es el texto. Hello world, wonderful world. Mapa hash, sí. Por palabra in text.split white space. El contador es igual a mapa.entry word or insert 0. Hacer una desreferencia del contador y sumarle 1. Ok, quiero ver qué hace este text split white porque me interesa, me interesa. Ok, vamos a borrar todo esto. Vamos a poner esto y vamos a hacer un texto. Let texto es igual a hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, vamos a guardar esto. Vamos a crear un hash map. Vamos a crear un palabras que va a ser un hash map new. Bien, genial. Entonces, for palabra in texto punto, ¿cómo era? Split white space. ¿Qué es esto? Split is string lines by spaces. Ok, nos da un iterador por cada palabra. Splits a string slice by spacing. The iterator will return a string slice that are sub slice of the original string slice. Ok, entonces cada espacio va a ser un white space, ¿sí? Que lo que va a hacer es un slice. Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacer el ejemplo? Dice let contador. Y como contador, como entry o insert nos devuelve. Veamos esto. Acá dice el método orinsert en entry, ¿sí? Orinsert. Acordemos que el orinsert, mira, se define para devolver una referencia mutable de la tecla correspondiente si la clave existe. ¿Sí? Si la clave existe nos devuelve, ¿sí? ¿Qué? Una referencia mutable. O sea que a partir de esa referencia vamos a poder cambiar el valor, ¿sí? Entonces, hacemos let contador es igual a ¿qué? A palabras. Punto. ¿Qué es lo que queremos hacer con palabra? Queremos hacer un entry. Para que te toque decir acá a palabras que va a tener. Va a ser un hash map. ¿De qué? De referencia str y de u8, digamos. Y acá va a ser palabra. ¿Por qué no me deja? Tiene que ser mutable. Palabra.entry. No me deja, ¿por qué no me deja? Porque es palabras. Palabras.entry. ¿De qué? De palabras. De palabra. Entonces. Y después orinsert. ¿Qué va a insertar? Un 0. Si es la primera vez. En el caso, ¿sí? De que contador. ¿Y acá qué hace? Abajo. Y al contador le va a sumar 1 si es que vuelve a encontrar esa palabra, ¿sí? Entonces va a hacer que contador va a ser igual a contador más 1 a una referencia mutable 8. Entonces tenemos que hacer lo que vimos así en el capítulo pasado, que era esto. Entonces, ¿cómo funciona esto?
Esto funciona así. Palabra va a iterar sobre cada letra, y sobre cada letra va a hacer que va a buscar si en el hashmap existe esa palabra. En el caso de que no exista, ¿sí?, le va a agregar, ¿sí?, valor de 0. Y como esto lo que devuelve, ¿sí?, es una referencia mutable del valor, o sea, del valor 0, nosotros después vamos a agregarle, ¿sí?, un 1 a ese contador, ¿sí? Veamos bien entonces qué hace. Entonces, pasamos por la palabra hola, ¿sí? For palabra in ¿sí? Este for primero toma hola, ¿sí? Lo que hace es ver si la palabra hola existe en el mapa. Como no existe, va a agregar una key que se llama mapa y le va a ingresar un valor 0, ¿sí? Y ese valor, ¿sí?, 0 se va a guardar en contador. Y a contador le vamos a sumar 1 para decir que, mirá, tu llave, palabra, que en este caso es hola, se encontró una vez. Genial. Termina el loop, vuelve. Ahora en este caso le toca como. Pasa lo mismo. Se guarda en el hashmap, ¿sí?, una key con la palabra como. Y después se le suma, ¿sí?, un 1 porque se lo encontró una sola vez. Y termina. Pasa lo mismo con hola. Hace lo mismo. Perdón, con estás. Ahora le toca a hola. Lo que hace es let contador es igual a palabra entry. Como entry, y en este caso la palabra es hola, ya existe, no se le va, ¿sí?, a agregar un insert, ¿sí?, no se le va a agregar un 0, sino que lo que va a hacer, ¿sí?, vean que dice ¿dónde está? Acá lo decía. Acá dice se define para devolver una referencia mutable el valor sí existente. Entonces, como existe, ¿sí?, como existe ya una key llamada hola, el insert no va a insertar un 0, sino que lo que va a devolver, ¿sí?, va a ser acá, ¿sí?, contador. Lo que va a hacer acá es imprimir el número 1 y después al número 1 le va a sumar un número 2. Vean, hacemos cargo run 00001. Ven, este 1 vino de acá y después se le suma un 2. Entonces, si ahora imprimimos, ¿sí?, el hashmap, que en este caso es ¿cómo se llama? Palabras. Vean que hola va a tener 2. Hola tiene 2, como tiene 1, estas tiene 1. ¿Sí? ¿Se entendió? En el caso de que la palabra, ¿sí?, devuelva, ¿sí?, un desoccupate, el orinsert le va a insertar un valor. En el caso de que entre y devuelva un occupate, el orinsert lo que va a devolver, sí, va a ser el valor que tenía antes a una variable. Y después esa variable la vamos a poder, ¿sí?, va a devolver una referencia mutable. ¿Qué significa una referencia mutable? Que nosotros al valor que nos devuelve el insert lo vamos a poder mutar. Entonces, por eso acá lo que hacemos es a ese contador que es una referencia mutable lo hacemos desreferencia, ¿sí?, para acceder al valor U8 directamente y no tengo un tipo de dato referencia mutable para poder sumarle un 1, ¿sí? Eso está muy bueno. Entonces, acá lo que hacemos es actualizar un valor basado, ¿sí?, en un valor anterior. ¿Qué es eso? ¿Sí? Actualizamos un valor basado en un valor anterior. Es lo que acabamos de hacer recién. Acá dice, en otro caso más común para los hashmap es buscar un valor en una clave y luego actualizarla en función del valor anterior. Por ejemplo, en el listado 826 muestra como el código de cuántas veces aparece la palabra. En algún texto usamos un hashmap con las palabras como teclas, o sea, como llaves, ¿sí?, las palabras, ¿sí?, que se encuentran como llaves, e incrementamos el valor para realizar un seguimiento de cuántas veces hemos visto esa palabra. Si es la primera vez que vemos la palabra, insertamos un valor de 0, como acá. O sea, como acá es la primera, si recién iniciamos el programa y guardamos esto, como es la primera vez que se encuentra, va a ingresar este orinsert, va a ingresar un valor de 0. Pero como esta palabra word va a ingresarle un valor 0 y después la va a volver a encontrar, no va a ingresarle un orinsert, no va a ingresarle un valor. Lo que va a hacer es dar
una referencia mutable del valor que tenía antes. Entonces, lo que hace esto es, al valor que tenía antes, sumarle 1. ¿Sí? Este código imprimirá Word2, Hello1, Wonderful1. El método insert en realidad devuelve una referencia mutable, ¿sí?, al valor de esta clave. Aquí almacenamos esa referencia mutable en la variable com, por lo que para asignar ese valor primero debemos eliminar la referencia de com utilizando el asterisco. La referencia mutable sale del alcance al final del ciclo for, por lo que todos esos cambios son seguros y están permitidos por las reglas del préstamo. Genial. Funciones hash. Por defecto, hash utiliza la función de hashing criptográficamente segura, que puede proporcionar resistencia a los ataques de denegación de servicios DOS. Este no es el algoritmo de hashing más rápido disponible, pero vale la pena la compensación para mejor seguridad que viene con la caída del rendimiento. Si perfila su código y descubre que la función de hash predeterminada es demasiado lenta para sus propósitos, puede cambiar otra función especificada en un hasher diferente. Un hasher es un tipo de implementación trade bull hasher. Hablaremos más de los trades implementados en el capítulo 10. No necesariamente tiene que implementar su propio hasher desde cero. Ok, resumen, ¿sí? Hagamos un resumen. Los vectores string y hashmask proporcionan una cantidad de funcionalidad necesaria en los programas cuando necesita almacenar, acceder y modificar valores. Acá hay algunos ejercicios, ¿sí?, que ahora deberá estar preparados para resolver. Ok, veamos si podemos resolver estos ejercicios, ¿sí? Ok, bien. Dada una lista de vectores, usar un vector y regresar la medida del valor promedio. Bien. La medida cuando se clasifica un valor posicional medio y el modo cuando ocurre mayor frecuencia. Un hash será útil de la lista. Otra vez. Dada una lista de enteros, ok, usar un vector y regresar la media, el valor promedio, ¿sí?, coma, la media cuando se clasifica el valor en la posición media y el modo. Estos ejercicios son re matemáticos, perdón, pero estos ejercicios son re matemáticos, ¿sí? A ver, convertir un string to pick Latin. La primera consonante de cada palabra se vuelve al final. No, no lo vamos a hacer. Utilizando un hashmark y vectores, ¿sí? Crea una interfaz de texto para permitir que el usuario agregue nombres de empleados a un departamento de una empresa. Por ejemplo, agregar Sally a la ingeniería, agregar Amy a las ventanas. Luego permite que el usuario obtenga una lista de todas las personas de un departamento o todas las personas de la empresa por el departamento ordenados alfabéticamente. Estos son ejercicios, tontos. Pero bueno, esos son los hashmark, ¿sí? En resumen, los vectores string y hashmark proporcionan una gran cantidad de funcionalidades necesarias, ¿sí?, en los programas cuando se necesita almacenar, acceder y modificar datos, ¿sí? Esta es el final de la parte 2, ¿sí? Después vamos a ver sobre el manejo de errores, que es algo muy importante. Y quizá en la lista de repetición de Raspberry Example, ¿sí?, retomemos y hagamos ejercicios, ¿sí?, de vectores, string y hashmark, ¿sí? Esta lista es mucho más teórica, ¿no? Es para entender bien los conceptos teóricamente. Y en la otra lista de reproducción de hashmark, ¿sí?, vemos, ¿sí?, código, ¿sí?, bien profundo. Genial.